finalmente terminan donde está el dinero. Los fondos para una producción, ¿verdad, Ramón Retorto? Y para hablar de eso, de los fondos para la producción, tenemos sobre todo plantear el punto a lo mejor un poco conflictivo en cuanto a los fondos se refieren. ¿Hasta qué punto los fondos ayudan realmente a desarrollar una industria como el audiovisual? ¿O de alguna manera la subordinan o la convierten en una dependencia que de pronto le empieza a restar competitividad? ¿Hasta qué punto uno no empieza a trabajar en función a lo que le va a gustar a los que van a evaluar el material, ¿verdad? ¿Hasta qué punto uno no está haciendo el proyecto pensando en el consejo del FONDEC, en el consejo del FODESICA, en la gente que va a decir si tu proyecto es válido o no? En ese sentido, inclusive dentro de los productores aglutinados en la OPRAV, hay divergencias. Es decir, hay gente que definitivamente dice, no, la competitividad es lo único que determina que la calidad avance, y de pronto los fondos pueden ayudar a un determinado tipo de cine y no necesariamente desarrollar la industria en general, ¿verdad? Sobre todo ese cine más comercial, digamos, que confía en el público, que hablábamos esta tarde antes en otra mesa. Me disculpan los caballeros, pero voy a darle paso primero a la dama, a la única dama. Bueno, Vicky Ramírez, que es una de las productoras de gran producción, de gran participación en innumerables proyectos de gran éxito desde la televisión y últimamente en el cine, asociada muchas veces a grandes iniciativas de la dupla Maneglia-Schembori. Vicky. Gracias, Ray. Bueno, abrir el debate cuesta. Nos convocan los fondos para hacer un audiovisual. ¿Quieres cambiar? Entonces, hablando un poco de lo que a nosotros nos compete como la producción de 7 cajas, es un proyecto que venimos haciendo hace 5 años y obviamente los fondos son la causa de que el proceso dure tanto, el embarazo sea tan largo. Entonces, yo me puedo referir a lo que nos tocó como experiencia en Paraguay. Al producir 7 cajas, nos referimos a diferentes fondos. Está acá Jorge, que nos va a explicar perfectamente lo que significa tener el apoyo del FONDEC. Pero 7 cajas articuló otro tipo de acciones y otro tipo de fondeo, como fue el buscar fondos privados de empresas que nos apoyen o de organismos que no estaban proyectados para el apoyo del cine, como el caso de Yacyretá, por ejemplo, o de nuestro presentador oficial, que es Itaú, que nos dio un fondo para iniciar todo este proceso. Entonces, un poco por la ausencia de fondos que realmente hagan que sea posible llevar adelante una producción, nosotros recurrimos a hacer una estrategia más general. Obviamente la película tiene una perspectiva de ser una película taquillera, de no dejarse influenciar por lo que le gustaría a un o a otro sector, y convocamos a la gente que quiera nuestros mismos objetivos, que sea que las salas de cine se pueda ver cine paraguayo y se llene de paraguayos orgullosos viendo nuestro cine. Eso fue el punto de partida allá cuando conversábamos en el 2002 con Tana y Juan Carlos, y después se empezó a dibujar
en el 2007 lo que fue Siete Cajas. Y bueno, no solamente por los fondos, todo el mundo sabe que a Juanca se le perdió el guión y una serie de idas y vueltas con el tema más artístico. Pero los fondos son hasta hoy, que estamos por estrenar la película, seguimos abocados en la búsqueda de fondos, seguimos tocando puertas, seguimos pidiendo, porque realmente una película es muy costosa y nosotros tuvimos la suerte y la bendición de que realmente está bien costeada la película y ganamos un premio como Ser Cine en Construcción que nos ayudó a tener los estándares que seguramente la gente va a valorar en agosto cuando estemos en las salas. Ser productora ejecutiva significa que el sueño del director esté convertido en un presupuesto y se haga realidad, y de eso estamos comprometidos los productores que estamos trabajando para la película Siete Cajas. Y como les digo, seguimos buscando, tuvimos el apoyo del Fondec, que acá Jorge nos acompañó, sufrió con nosotros la película, no solamente por fondos, sino por cosas que nos pasaron en la película, en el rodaje, que le tuve que llamar a la noche a contar que su señora tuvo un accidente en el rodaje, que yo estaba en emergencia médica con su señora. Hasta eso hace el Fondec. pero sí, nos sentimos acompañados, pero a la vez nunca es suficiente. Siempre los directores quieren más, siempre la película cuesta más de lo que estaba proyectado. Entonces, obviamente que este debate es riquísimo para saber qué otras experiencias hay, ¿verdad? Tengo entendido que el apoyo de empresas como Itaú, por ejemplo, se dio más en el marco de una cuasi responsabilidad social o de una esperanza en el éxito de la película y no en una política de incentivo fiscal como de alguna manera está contemplada en la ley del Fondec. No sé si es así, Vicky, para darle nomás un tema de inicio a Jorge, ¿verdad? Sí, realmente es tal cual. Itaú nos dio un fondo por una desobediencia del departamento de marketing, pues realmente no fue ni siquiera por responsabilidad social, y nos dijo exactamente eso el día que lanzábamos la película. El director del banco dijo, esto yo no sé qué hago acá, esto es una desobediencia de mi departamento de marketing, pero eso también a nosotros nos dio más energía, más responsabilidad, porque necesitamos hacer valer cada peso que nos dieron, porque realmente fue una desobediencia. Nosotros le conquistamos al departamento de marketing. Qué hermosa desobediencia. Realmente hasta ahora me encuentro con la directora de marketing de entonces, que ahora ya está trabajando en San Pablo, nos abandonó, pero ella me dice, Vicky, por favor, ¿cuándo vamos a estrenar? Y que estén llenas las salas, ¿verdad? Dependemos también de que otras marcas, otras entidades empiecen a pensar en el cine como un proyecto que valga la pena poner sus guaraníes. Jorge, ¿y cuándo se puede esperar de que esas empresas como Itaú que invierten en el cine paraguayo puedan descontar un porcentaje, como está previsto en la ley de creación del Fondec, de su aporte? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Ese es un sueño que tengo personalmente desde que ingresé al Fondec, y es una de las metas que me propuse para integrar el consejo del Fondec. Hace 3 años, en diciembre, vence mi mandato, y espero que para ese entonces esté concretado la implementación de esa parte de la ley, porque la ley del Fondec contempla un aporte del Estado, que es lo único que se tiene desde hace 11 años más aproximadamente, pero nunca se implementó la parte del aporte de las empresas privadas, por una cuestión sencilla, de que eso significa que las empresas que aporten al Fondec van a poder descontar de sus impuestos ese aporte. Entonces, lógicamente, Hacienda nunca quiso eso, nunca permitió, nunca aceptó, que no es nuevo, ocurrió en todos los países, porque la ley del Fondec no es un invento nuestro, lo hicimos hace mucho tiempo. Yo participé también de la creación del Fondec allá por la década del 90 y algo,
mirando la ley brasilera y la ley argentina, en fin, en función a eso un poco se elaboró lo nuestro, lógicamente adaptado a nuestro país. Y nos contaba en esa época Harvey, que fue el que vino y colaboró con nosotros, un brasilero que creó la ley en el Brasil, de que también ellos tuvieron ese problema siempre. Y empezaron muy chiquito y hoy, en ese entonces ya era bastante el porcentaje. Ahora, felizmente, con las gestiones que hicimos frente a Hacienda, hemos conseguido el ok del ministro de Hacienda y se está trabajando ahora en la implementación formal de esa parte de la ley. Ya estuvimos con la parte de tributación reunidos y yo creo que se va a poder implementar eso a partir del año que viene, supongo. Si se puede antes, ojalá, ¿verdad? Falta nada más que cuestiones reglamentarias y internas, administrativas nada más, pero lo que ya existe. Eso creo que va a ser un oxígeno importante para el FONDEC, para que pueda apoyar proyectos culturales, porque el FONDEC no solo adolece de los fondos para el cine o el audiovisual, sino para todas las otras disciplinas, porque es una institución que despertó mucho interés, por supuesto, en toda la ciudadanía, cada vez más creciente. El año pasado, por ejemplo, nuestro presupuesto era de aproximadamente 7.000 millones de guaraníes y recibimos pedidos de apoyo de proyectos por 14.000 millones. O sea, es así de dramática la situación. Y este año está por ahí también. Entonces, la única forma de que el FONDEC pueda seguir asistiendo a la gente, colaborando con los proyectos, es que se pueda implementar esta parte de la ley de incentivo fiscal, y entonces sí creo que eso va a posibilitar el que muchas empresas también puedan apoyar diferentes proyectos culturales. Y hablando de hermosas desobediencias, la producción paraguaya está llena de mujeres con temple como Vicky Ramírez, Juana Miranda, que está con nosotros, por ahí está Leti Fleitas, Julie Banks, Gaby Sabaté, y de pronto aparece una rareza como Ramón Ríos, poniendo algo de testosterona en la producción paraguaya. Ramón, ¿cómo ves esta alternativa de los fondos para la producción? ¿Resta o no competitividad al cine paraguayo? Bueno, ante nada, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, este es todo un tema, porque si lo miramos de un punto de vista es muy posible que sí, reste competitividad, pero si lo miramos de otro lado también a lo mejor suma. Yo creo que el apoyo del FONDEC, o de la FONDEC, es muy importante, no tal vez a lo mejor en monto de dinero, pero sí es muy importante en nombre. Tener el nombre del apoyo de la FONDEC abre puertas para otras instituciones públicas o privadas, porque es un ente ya reconocido, muy serio, que hace varios años vienen trabajando y reconocido, ¿no es cierto? Entonces, como en el caso de 7 Cajas, ellos tuvieron la suerte de conseguir fondos privados, que es una cuestión bastante compleja. La verdad que yo me saco el sombrero ante ellos porque es una cuestión muy difícil. Hay veces que la gente quiere apoyar el cine nacional, sí, con fondos del sector privado, pero es mínimo este aporte, pero mínimo. Estamos hablando de, qué sé yo, $2.000, $3.000, que si uno se pone a sumar o se pone o sea, se acerca a la realidad de lo que es hacer un largometraje o una producción, se da cuenta que eso no sirve ni para el colectivo, o sea que estamos fritos. La producción de 7 Cajas es una producción muy grande, movió muchísima gente, y para la gente que sabe, y a lo mejor los que no saben también, mover una producción así significa no solamente grabar las horas, ensayos, sino que hay que alimentar a esa gente que viene, hay que, ¿no es cierto? Es un gasto muy grande una producción. Nosotros, yo soy de Asunción y participo siempre
producciones, pero desde el interior también. Básicamente, hice varios documentales desde el interior, cortometrajes desde el interior, y mi apoyo, por ejemplo, fue este año porque pasó con la película Shoppeka Sumi, que hice la producción general. No soy el único productor que trabajó en esa película, hubimos varios, ¿no? Porque sabemos que es bastante complejo el tema de la producción. Uno solo no puede hacerlo todo, ¿no? Obviamente. Nos costó mucho también, nos costó mucho. Nosotros también, como todos los productores o todos los realizadores de aquí de Paraguay, establecemos un presupuesto que está basado más en el corazón y en la intención que en la realidad, muchas veces. Entonces, llegamos a un punto que uno se encuentra y dice, uy, me falta plata. ¿De dónde saco la plata? Esto es, no sé si sabe que es más o menos así, ¿no? ¿Entendés? Es muy terrible. Y bueno, pero nosotros también salimos adelante con la ayuda de amigos, con la ayuda de empresas privadas, con la ayuda del Estado. Tocamos todas las puertas que pudimos tocar. Hubo mucha gente que a lo mejor no creía mucho en nosotros, pero después cuando vio el producto, vio la realización, se dieron cuenta que hicimos algo con un presupuesto muy bajo, pero muy bajo de verdad, un material bastante bueno, un producto final bastante bueno, ¿no? Querible, creíble y aceptado, ¿sí? Quiero pedir en este punto que se acerquen Martín Papich y Adriana Díaz. Estamos hablando de fondos de producción y creo que la experiencia de países fraternos como Uruguay y Brasil es más que trascendente para determinar bien hasta qué punto, es decir, lo que estamos en este momento tocando un poco, de si esos fondos contribuyen o desvirtúan de alguna manera la competitividad o qué tipo de producciones, a qué tipo de producciones debería dirigirse un fondo como este. Me gustaría redirigir un poco la pregunta nomás porque ambos tienen que volver. Antes de darle la palabra a ambos, les quiero agradecer que hayan venido. Fue súper enriquecedor, como siempre, encontrar otra vez a Adriana, a Martín, conocerlo. Y bueno, justamente hoy estábamos hablando a la mañana, al mediodía, del tema de los fondos. A mí me tocaba también hablar en este momento, ¿verdad? Entonces, yo quería abrir un poquitito más el juego de los fondos, más allá de los fondos en sí que tenemos, para que ellos nos den un poco como una mirada global de la importancia de los fondos y qué tipo de fondos hay, como algo más básico de lo que pasa en Uruguay, del caso Uruguay y del caso Brasil, ¿verdad? Entonces creo que también nos puede ayudar a nosotros a visibilizar un poco las posibilidades, las calidades, la importancia, la urgencia de definir cierto tipo de fondos para cierto tipo de todo lo que es la cadena del audiovisual, ¿verdad? Y bueno, Martín Papich, Adriana Díaz, gracias. Bueno, primero pedir disculpas que nos incorporamos a mitad de camino y está un poco quien estaba aquí para repetir lo mismo que hemos en alguna de las otras paneles que nos tocó compartir con todos ustedes. Los fondos sí serán importantes, son la diferencia. En realidad es lo que uno puede captar como algo tangible de la voluntad política, de la voluntad institucional, de la voluntad de hacia dónde van las cosas. Los fondos no es que no tengan sexo, digamos, los fondos tienen, si bien deben ser lo más ajustado a la realidad y ajustarse a la realidad tiene que ver con la generación de concursos abiertos y cristalinos, con reglas claras y parejas para todo el mundo, tienen una orientación, tienen sexo, en el sentido de que, bueno,
no es que definan qué tipo de contenidos o qué tipo de iniciativas culturales o audiovisuales van a reconocer, porque en realidad yo creo que, y ahí voy introduciendo algunos temas de la particularidad uruguaya, nuestros mecanismos de apoyo son concursables y los fondos se aplican en función de la participación de jurados internacionales que vamos conformando de acuerdo a cada una de las líneas de apoyo. De alguna forma, para apadrinar ese proceso. Nosotros, cuando siempre presentamos en nuestro país a los jurados del Fondo de Fomento, los presentamos como padrinos del proceso, pues en definitiva lo que está en el medio entre el diseño de las políticas públicas y la realidad. Son ellos los que en definitiva van seleccionando, eligiendo, de alguna forma dando la pauta de cuáles son los proyectos que se van a ir destacando. En ese sentido, los fondos tienen orientación, en el sentido de buscar, en el caso nuestro, la calidad y la viabilidad. ¿Qué es lo único que se le dice a los jurados? Nada más, calidad y viabilidad. Punto. Trabajen. Ahí es donde se juega, digamos, la suerte de los proyectos. Entonces, en el caso nuestro tenemos una grilla de líneas de apoyo que, como comentaba ayer o antes de ayer, nosotros le hemos dado una modalidad multifocal. No están todos los fondos aplicados a la generación de contenidos en el caso de largometrajes o largometrajes de ficción o largometrajes de documental, sino ahí también están presentes formatos para televisión, están los cortometrajes, está la animación, en lo que hace a uno de los focos que atiende el fondo concursable, que está dividido en dos momentos en el año. Un primer momento que atiende básicamente a la producción de contenidos y otro foco en la segunda parte del año que atiende desarrollo de proyectos. De alguna forma para ir escalonando y dándole un seguimiento y de alguna forma verificar la trazabilidad de los proyectos. Es decir, cómo se van desarrollando, cómo se van desenvolviendo, no solamente con los fondos que a veces no son lo suficiente para desarrollar, pero sí cómo van participando a través del apoyo de otras líneas en mercados internacionales. Generalmente los proyectos que ganan, que son premiados en desarrollo, también en algún momento de su vida de desarrollo tienen apoyo para participar en mercados a nivel internacional. No solamente se premia, digamos, para el desarrollo del guión, sino también que en algún momento son premiados o apoyados, mejor dicho, con costo de pasaje, con elaboración de algunos materiales, con viáticos para mantenerse durante algunos días en esos lugares. Entonces, nuestro fondo de fomento tiene esa orientación multifocal: desarrollo, producción. Lo hemos hecho crecer el fondo sobre la base de hacer acuerdos con empresas públicas y organismos y el Banco del Estado, por ejemplo. Nosotros al principio teníamos junto a todo el presupuesto, toda la línea de apoyo al lanzamiento y promoción de películas, que es una etapa que a veces es poco tenida en cuenta por los escasos recursos con los que se manejan. Que dicho sea de paso, yo digo, cuando arrancaba en esto a leer proyectos y hace unos cuantos, casi 15 años atrás, uno veía proyectos que terminaban el último día de rodaje, punto, ahí terminaba el presupuesto. Hoy, digo, se ven presupuestos que ya incorporan las subsiguientes etapas, que tienen que ver con la finalización, hasta que tiene que ver con el tema de la preservación. Ya hay esos proyectos más de presupuesto más avanzados. Entonces, también ahí participa el Fondo de Fomento
en temas de formación, fundamentalmente vinculados a dos de los ejes que para nosotros hay que trabajar en aquellos sectores que han tenido un crecimiento como el que ha tenido en Uruguay, el audiovisual, fundamentalmente en fortalecer el tema de guión y la producción ejecutiva, contar mejor y liderar mejor los proyectos. Esa es la forma de alimentar esa cadena. Y de alguna forma ese es el diseño general. Ahora, ese fondo también convive con otros mecanismos que tienen que ver con el incentivo fiscal. Los proyectos son catalogados por el propio Instituto de Interés Artístico y Cultural y por lo tanto con esa certificación van a las empresas privadas y dicen: este es mi proyecto, tengo esta catalogación, y la empresa, por participar del proyecto, tiene ventajas impositivas en el impuesto a la renta, como una modalidad complementaria. Hay otra que tiene que ver también con la exoneración del IVA, del impuesto al valor agregado, a aquellos proyectos que son básicamente de coproducción o servicio de producción, y últimamente también se ha incorporado el tema de la producción publicitaria en una parte que yo hacía el otro día, que digo, concebir que la producción publicitaria también es un pulmón que va de alguna forma a derramar después, luego en el resto de los subsectores de la actividad. Entonces ese es un poco el diseño más próximo. Con respecto a otros fondos que ya venían funcionando y que de alguna forma también se tuvo que ver en el diseño de las políticas públicas, bueno, los fondos que funcionan a nivel municipal atienden otros puntos de la cadena de valor que no son los mismos que atiende el fondo de fomento. O sea, no nos pisemos con los mismos fondos públicos, escasos fondos públicos por otra parte, pero bueno, no nos pisemos. Y de alguna forma eso tiene una orientación que está calendarizada en el año, por ejemplo, con fondos internacionales, con la convocatoria de Ibermedia, que tiene un momento de cierre en el año. Bueno, esos fondos que son de desarrollo, que son de producción, que son de finalización, que son de participación a nivel internacional, tienen en cuenta también en su plan anual que hay fechas de cierre que son necesarias tener en cuenta por aquello de la integración con los mecanismos de fomento. También hemos calendarizado algunos acuerdos bilaterales de los últimos años, particularmente uno en concreto con Brasil, que tiene 2 años de vigencia, por el cual se crea un fondo en el cual participa económicamente cada uno de los países. En el caso de Brasil a partir de Ancine, en el caso de Uruguay a través que es un fondo de unos $300.000 al año, para aplicar en proyectos de producción, pero teniendo en cuenta un porcentaje de eso para la distribución en cada uno de los países, si es minoritario o mayoritaria de cada uno de ellos. Entonces, este es un poco el diseño general. Por otra parte, nos fuimos dando cuenta, estoy hablando de una historia que tiene de 2008 hasta ahora, ¿no? Donde el impacto está acelerado en la medida que, bueno, antes un proyecto en Uruguay hace 15 años no tenía apoyo del Estado. Hace poco menos de 15, un proyecto uruguayo que ganaba el único fondo existente en Uruguay tenía, para salir a pelear coproducciones en el exterior, tenía un apoyo de $80.000. Hoy un proyecto, si va pegando, si es viable y si tiene la calidad, sorteando esa carrera de obstáculos que tiene que ver con la evaluación, puede salir de Uruguay sumando estos mecanismos en el entorno de los $400.000-500.000. Entonces, eso de alguna forma ha hecho que la cadena de producción se haya acelerado. En vez que los proyectos demoran 4, 5, 6 años, bueno, ese plazo se achica en la medida que hay más fondos para aplicar en estas direcciones. Por otra parte, también desde el Instituto, en esta cortita historia, nos fuimos dando cuenta, primero, digo, el primer plan de fomento estaba orientado a la demanda, o
O sea, había que pagar la deuda histórica. Había que pagar la culpa de que Uruguay no tenía mecanismos de fomento a gran escala. A la demanda, decir, bueno, producción, desarrollo, pero nos fuimos dando cuenta que nos íbamos quedando flacos en la atención a proyectos estructurales que no funcionan a demanda y que tiene que ver con preservación de patrimonio, que tiene que ver con, bueno, presencia estratégica del país en el exterior, que tiene que ver con la formación, fundamentalmente orientada a niños, que ahí hay un programa, los invito a ver en la página web del Instituto, FAN, Formación Audiovisual Nacional, que se soporta sobre la CXO, una computadora por niño en edad escolar y liceal. Entonces, bueno, hay un altísimo porcentaje del Fondo de Fomento y del resto de los mecanismos que está orientado a la demanda, pero también nos quedamos con una porción del presupuesto para proyectos estructurales. Y bueno, eso es un poco la vida de los fondos, que reitero, que la orientación que tiene es esa, tratar de apuntar sobre las cosas que a nosotros nos parece que hay que apuntar. Si bien en general nosotros siempre planteamos en donde participamos en los organismos de integración que no podemos festejar la cantidad, en el caso de los países más chicos, de menor escala, que nunca nos vamos a diferenciar por la cantidad, nunca, hay que apuntar a la calidad, a la calidad y a la calidad. Y esa es la forma que, bueno, podremos de alguna manera asomar la cabeza y decir, aquí estamos. Boa noite. Bem, em Brasil acho que temos 3 tipos de fundos, né? Fundo de fomento, fundo de investimento público e o privado. Eu penso que se assemelha muito com tudo que Martins falou, até porque o Uruguai se inspirou muito os fundos brasileiros para começar em parceria com a Ancine, que se echa todo o desarrollo de los fundos allá. Entonces, los fondos de investimento de fomento son las leyes y los fondos que hablamos mucho durante todos los días acá. Lo que hay de diferente son los fondos ahora públicos, como a Invest Rio, que é um fundo do município do Rio de Janeiro, onde é um banco de investimento da Secretaria de Cultura do Estado, e você pode pôr seu projeto já, pero o Estado se queda como seu sócio por um tempo, e com um consultor de projeto dentro do teu projeto, para que eles tenham sustentabilidade e se queda bem. Então, vocês têm como 30% do teu projeto com o Estado junto com vós. Então, depois que o projeto está bem e está rentável, o Estado sai e vende para vós os 30% que eles doam. E assim, tem como a garantia de ter um CEO, um gestor dentro do teu projeto, para um produtor executivo para mirar tudo o que está fazendo de uma forma de garantia. E penso também de fazer com que os bancos entendam a diferença ou consigam tornar a cultura tangível de uma forma que a grande briga que temos já é como que vendemos para os bancos o intangível para que eles creem que será tangível e dará lucro. Porque um projeto não temos garantia para eles, a não ser que todos os produtores, o elenco e todos que trabalham põem sua casa e seu carro já no banco para dizer, bueno, vamos investir, vai dar certo, minha película vai sair muito bem. Então, eu creio que os fundos de investimento públicos foram uma forma, e tê-los como sócios foi uma forma de garantia de que a cultura é nova, pero nós outros não somos irresponsáveis, estamos trabalhando bem. Vocês podem vir aqui e mirar que estamos fazendo um bom trabalho. Isso tem saído muito bem. Tropa de Elite agora é 2
foi uma película hecha em fundo de investimento pelo privado. Foi a primeira película brasileira hecha quase sem lei de incentivo e toda por um fundo privado de investimento. A distribuição de Tropa de Elite 1 já entrou o fundo de investimento. E como o fundo privado tem lucro, eles buscou outro fundo privado e fizeram juntos toda a película de Tropa de Elite 2. Então, agora temos um novo cenário em Brasil, que é bancos de investimentos interessados em películas e querendo investir em audiovisual. E eles têm a mesma prática que o fundo de investimento público. Entram como sócios, pero eles não lo vendem sua parte, depois que está bem. Eles buscam o lucro e o capital que está recebendo como sócios da película. Então, acho que o fundo de investimento privado é uma novidade muito boa, pero estamos todos ainda mirando como isto vai se sair, porque estão vindo com muita gana para as películas. E o fundo público nos deixa com os produtores um pouco mais seguros. Temos agora o fundo setorial, que empieza com a abertura da lei da TV, que preserva o conteúdo brasileiro para o horário nobre da televisão de todos os canais brasileiros e estrangeiros que estão no Brasil. Então, o fundo para o ano de 2012 abre com 440 milhões de reais para investimento em produções audiovisuais e coloca para 2013 880 milhões de reais para investimento em audiovisuais. O fundo setorial tem que ter muitas coisas para estar já. Se parece muita plata, pero para poner a mão nela tem que estar muito bem preparado. Então, há um trabalho muito grande de capacitar os produtores em fazer planos de negócios e não somente mais projetos. Projetos não se põem manos em fundos em Brasil. Tem que ter um bom plano de negócio, tem que ter sustentabilidade, retorno. Isso tem que ser muito, muito real. E é um trabalho que é muito grande e tem que, muitas vezes, agora contratamos pessoas, economistas, para ensinar a nós outros a fazer este plano, porque se quedam muito trabalhosos e é uma cena nova para todos nós. Então, já estamos passando por um processo de capacitação, de entendimento da economia e de plano de negócio, e de business plan, e de retorno, e tudo mais que é necessário para ter sua obra em um fundo. Bem, penso que é isso. Bueno, yo creo que se pueden ir. Ahora ya se pueden ir. Gracias, Adriana. Gracias, Martín. Gracias, Susana, también por esperar. Buen viaje a ambos. Una cosa fundamental que es invitarles a todos, así como hoy hablaron de los fondos, mañana Fernando va a hacer tipo atención médica a toda la gente interesada, a presentar a los fondos de Ibermedia sus proyectos o sus ideas. Él va a atender caso por caso desde las 2 de la tarde, va a estar en una sala que nos asignen como para poder recibir a todos los que tengan desde una idea o al formulario casi precompletado, como para poder ver la viabilidad o la orientación a otros fondos que Fernando pueda hacer. Así que para nosotros es un lujazo. El panel de fondos va a tener una parte práctica que es directamente con él mañana a las 2 de la tarde. Gracias, Susana. Manejen despacio. Bueno, volviendo a nuestro panorama nacional. Nosotros hemos reflexionado un poco sobre el tema del FONDEC desde la OPRAP. Voy a hablar un poco yo ahora. Hay un fondo que está volando de Itaipú. Está el FODESICA.
Y justamente nosotros nos habíamos planteado este tema de que los tres es como que están haciendo la misma cosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que llegó el momento, como decía Daniel Rosa en rojo, ¿verdad?, de replantear esto, reflexionar entre los que están haciendo en base a esta experiencia, porque me parece que tu energía y tu fuerza estaría mucho mejor encaminada y 7 cajas podría haber salido mucho antes, por decirlo de alguna manera, si tenemos una mirada un poco más general, y de lo general ir un poco a lo específico, porque ya hay algunas cosas, ¿verdad? En el caso de Itaipú, yo personalmente digo, ahí yo no puedo, tengo una posición muy especial, ya que para mí eso es propiedad de todos, no es de los 15 consejeros, ¿ok? Entonces, ¿quién decide dónde se va esa plata? O sea, ¿quién es el personaje que decide eso y para qué y cómo, a qué ayuda? Porque volviendo al ejemplo de Martín Papich, que tiene una simetría muy coincidente con Paraguay, al contrario, son la mitad de nosotros, aplicando este sistema, reflexionando sobre los fondos, potenciando los puntos débiles y más importantes, como habló él, por ejemplo, de la producción ejecutiva y los guiones. Ellos producen hoy 120 millones de dólares al año. Eso es lo que Itaipú pagaba hace 2 o 3 años por toda la represa y por todo lo que costó y en todo el tiempo que se hizo. Sin embargo, si invertimos X cantidad de plata de Itaipú misma, tal vez nuestra industria audiovisual en 8 o 10 años pueda producir lo mismo, con un fomento y se sostenga después solo, ¿verdad? Pero mientras que no tengamos, vamos a llamarle, es una mala palabra hoy, el subsidio, pero para mí es el fomento, como lo llaman en otros lados, sin fomento es imposible, hay un hambre de fomento acá. Yo conozco más las luchas por conseguir el fondo que por hacer la película. Ahí se va el 90% de la energía, o el 50 o el 70, pero se va mucha energía. O se cae la energía, o caen proyectos como el de Paz Encina, que no consiguió todo, por ejemplo, y tuvo que devolver fondos internacionales. Eso a mí me da vergüenza. Siendo un país tan chico, yo creo que es hora de juntarse, replantear esto, tener interlocutores válidos para esto, y plantearlo con argumentos y demostrando un poco, teniendo en cuenta, por ejemplo, este ejemplo de Uruguay, que nos pueden ayudar mucho. De hecho, el compromiso de Uruguay está para ayudarnos a desarrollar esto, esa política de fondos para el audiovisual. Hay un compromiso de todas las personas que vinieron acá en darnos una mano con eso, ¿verdad? Entonces yo le tiro otra vez a ustedes, en base a la experiencia de cada uno, Jorge dentro de un fondo, Vicky peleando por uno, Mon contando cómo con uno hizo magia, ¿verdad? Y Ray juntándole a todos nosotros acá en esta mesa. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué acciones concretas podemos hacer? ¿Con quiénes más? Porque nos podemos tener buenísimas ideas y somos 4, ¿verdad? El tema es que esto tiene que ser algo que todos los que estamos acá tenemos que ser conscientes de que hay una política que todos compartimos y que se tiene que implementar en un plazo X, que vamos a determinar, como una producción. Tal día empezamos el rodaje, tal día termina. Por eso, a eso me refiero de acciones. ¿Qué podemos hacer? De hecho, nosotros como PRAP tenemos la firme decisión de llevar adelante una estrategia para que eso se entienda primero, ¿verdad? De que hay que fomentar la cadena y hay que medio como que tenemos que ponernos de acuerdo un poco con los fondos, qué es lo que hacemos. Y bueno, le tiro esa. Creo que podríamos volver a Jorge Garbet de repente y que nos explique en este momento. Creo que trajiste algunas cifras, Jorge. No, ya. Bueno, las cifras no, pero en todo caso, por lo menos la óptica, la visión del Fondec en este momento y con respecto al audiovisual sobre todo, ¿verdad? O sea, no hablemos de todas las disciplinas, pero sí el audiovisual, que tengo entendido que sostenidamente ha ido a constituir una parte importante de los aportes del Fondec.
Sí, yo creo que mirando estadísticamente cada año es más el apoyo o los fondos que destina el FONDEC al audiovisual, si bien sabemos muy bien que nunca es suficiente, ni va a ser tampoco, mientras no tengamos ese incremento del apoyo de las empresas privadas, como decía, al fondo. Eso puede ser un impulso muy fuerte, pero tampoco va a ser sustancial, digamos, o que va a solucionar todos los problemas del sector del cine o el audiovisual. Acuérdense que el FONDEC es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, incluye todo, no solo el audiovisual. Y entonces nunca se va a poder apoyar plenamente a un proyecto audiovisual. Se va a poder a lo mejor incrementar con esto mismo que decía Martín hace un rato, de implementar esto de los fondos de las empresas privadas como un certificado, y entonces finalmente que el FONDEC dé ese certificado de interés cultural, y que cada productor o cada realizador o cada vaya y gestione con la empresa privada, ¿verdad? Tal vez sería un mecanismo, me parece muy válido eso, que justamente lo estábamos discutiendo hace poco, cómo se va a hacer justamente, y bueno, y cuando salga la ley y la normativa, cómo vamos a hacer. Creo que ese es un camino muy interesante, porque también da libertad a cada proyecto, ¿verdad?, para gestionar sus propios fondos, con el aval de que es un proyecto de interés. Entonces la empresa privada que apoye va a tener ese descuento. Eso por un lado. Yo creo que es lo que podría, por lo menos en una primera etapa, aportar el FONDEC. Otra cosa que se me ocurre, yo ya lo había comentado con algunos amigos como Ray y otra gente, para el apoyo al cine y el audiovisual, que me parece fundamental, es que ya mencionó acá el presidente, es lo de Itaipú y Yacyretá. Yo creo que son dos entidades a las que habría que de alguna manera presionar y exigir para que aporten un fondo anual para las realizaciones específicamente del cine y el audiovisual. ¿Quién decide? ¿Cómo decide? Como decían, comentaba también, quiénes son los consejeros, qué saben. Yo, una idea, una sugerencia que puedo hacer, que lo comenté ya con alguien también, es de repente que eso se pueda hacer una suerte de convenio, como también mencionaba Martín, que ellos tienen, ¿verdad?, a lo mejor con el FONDEC, para exclusivamente ese fondo, ¿verdad?, de que aporte Itaipú, Yacyretá, sea $500,000 cada uno anual, o 1.000.000 o lo que sea. Bueno, pueda ser canalizado con la estructura que ya tiene el FONDEC, exclusivamente para el cine y el audiovisual, ¿verdad? Eso no entraría en los otros proyectos. Pero el FONDEC ya tiene el mecanismo de estudio, si bien es imperfecto, tenemos que perfeccionar, nos preocupa mucho siempre el tema del juzgamiento, todo eso, pero bueno, son procesos que se van haciendo y creo que se está mejorando. Lo que yo creo que es importante también, que alguien dijo, no sé si fue Ray, y que es lo que tenemos que cuidar, y eso yo quiero transmitirle a ustedes. El FONDEC es de nosotros. El FONDEC no es del gobierno, ni del Estado, ni de nadie. El FONDEC es de los artistas. Y va a depender de que nosotros, los artistas, cuidemos de que eso cada vez se fortalezca más, sea más fuerte, sea más eficiente, y su administración sea más transparente. Eso es fundamental que entendamos. Y digo esto a la luz de todos los acontecimientos últimos, y para que también sean conscientes de que la gente que forma parte del consejo del FONDEC tiene que ser gente que realmente persigue el mejoramiento de las posibilidades
de desarrollo de proyectos culturales de todos los artistas y no gente que obedezca o que esté puesta por algún sector político. Esa es una cuestión que tenemos que cuidar mucho y eso depende de nosotros, exclusivamente depende de nosotros, eso les puedo garantizar, ¿verdad? Entonces, creo que el FONDEC a lo largo de su existencia, con sus errores, con sus aciertos, por lo menos tiene una amplia aceptación en el sector. Cada vez nos empeñamos más en que sea más transparente con nuestra página web, de los proyectos aprobados, de todo. Estamos tratando de que no haya ninguna rejilla, nada por donde se pueda filtrar alguna macana, ¿verdad? Y todo sea lo mejor posible. Como les digo, hay errores, pero es la única institución pública que tiene, si no me equivoco, solamente el 20% de todo el presupuesto que recibe es para la parte administrativa. El resto, los 80% del presupuesto restante, porcentaje más o menos, puede ser 70%, pero es para proyectos. O sea, creo que es un modelo altamente positivo. Es decir, no está cargado de funcionarios, no se gasta más de lo debido en viáticos, nada. Eso, el porcentaje mayor es para los proyectos. Y el resto, lo mínimo, lo fundamental es para el mantenimiento y la funcionalidad de la institución. Entonces, a mí me parece y saludo muy positivamente el hecho de que se hayan acordado de nosotros para hablar de este problema que es no solo preocupación del sector audiovisual, sino de todos los sectores. Este sector, el más organizado, el que más viene trabajando seriamente, yo creo que, y positivamente, un ejemplo que tenemos que tomar los músicos y todos los otros colectivos de ustedes, porque es la única forma que se va a ir construyendo, no hay otra manera de construir. Y en democracia lo que importa es la manifestación, la exigencia, el señalar los errores y el plantarse, ¿verdad? Así como ahora hay un sector de la población bastante amplio, más de 1000 personas que se están pronunciando frente al Congreso ante este nuevo atropello que hicieron algunos diputados o pretenden hacer, ¿verdad? Con el presupuesto nuestro, ¿verdad? Con la plata nuestra. Nosotros somos los que aportamos, nosotros somos los que trabajamos, nosotros somos los que producimos. Y estos señores no quieren entender de que ellos son empleados y que si no hacen lo que nos beneficia a todos y se tienen que ir a sus casas y nunca más aparecer en ningún sector público. Y así creo que tiene que ser en todas las disciplinas en las que estamos trabajando. O sea, el FONDEC, así como está conformado ahora, estamos a full, digamos que conscientes de la importancia que tiene el apoyo a los proyectos culturales y en especial al cine y al audiovisual, por todo lo que representa, porque es una expresión emergente con una fuerza increíble y por todo lo que proyecta para afuera, que no es solo el argumento de la película, sino una cantidad de otros elementos. Así que y estamos también abiertos a sugerencias, a todo lo que pueda hacer para mejorar el aporte y la eficiencia del trabajo. Sobre ese sentido de apropiación que decía Jorge, y la ciudadanía que se apropie, ¿verdad? En este caso de una institución como el FONDEC, justamente Hugo Cataldo es el que ayer estaba diciendo en una charla que el FONDEC tuvo una crisis este año, estaba sin local, ¿verdad? Había sido sacado de su local y la ciudadanía, bueno, fuera de algunos comentarios en las redes sociales, algunos sueltos en los periódicos, no hubo una reacción como la que está viendo ahora frente al Congreso, etcétera, etcétera. Sí, de repente la comunidad cultural todavía es un poco apática para ciertas acciones. Río Torto. Bueno, yo quería sustraerme un poquito a una parte de esta cuestión de los proyectos. Concretamente a los proyectos enfocados para el sector privado. Creo sincera y profundamente que los proyectos tienen que ser unos proyectos
lindos, bien armados, no pueden estar armados. Nosotros tenemos que cambiar la forma, la estructura de pensamiento de alguna manera, ¿no? Nosotros agarramos, nos sentamos a escribir, armamos nosotros un proyecto completo. Cuando en cualquier otro lugar hay 15, 20 personas que están atrás de un proyecto, ¿no es cierto? Porque hay diferentes puntos que hay que tocar. Yo creo que esto es fundamental. Nosotros necesitamos un diseñador gráfico que nos diseñe un formato para presentar el proyecto, así como tal, ¿no? No ser demasiado extenso en lo que queremos explicar. Tiene que ser claro, conciso, corto, porque la gente cuando va, agarra la carpeta y ve un montón de bla, 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 cierra la carpeta, la pone en el cajón y dice el próximo que venga la agarrará. Y nunca viene el próximo, ese es el problema. Entonces tiene que ser concreto, conciso, tiene que tener por lo menos unos 7 o 10 puntos básicos que hay que tocar, darle vuelta sobre eso con muy pocas palabras y más imágenes, que sea vistoso, agradable a la vista. Y bueno, es interesante el proyecto, básicamente. Eso es una cosita que yo quería acotar para el tema del enfoque cuando uno tiene intenciones de entrar en el sector privado. Si a ustedes les parece, yo les quiero pasar una dirección de mi correo electrónico. Ahí me pueden enviar un mensaje, monriotorto@gmail.com. Me pueden enviar un mensajito y yo les retorno los 10 puntos básicos para elaborar un proyecto. Y en base a eso ustedes pueden armar un proyecto. Sí, @gmail.com. Bueno, eso es todo, gracias. Vicky. Bueno, a mí me toca una experiencia nosotros en Siete Cajas tenemos el aporte del fondo privado, tuvimos el aporte del FONDEC, el aporte de la Secretaría de Cultura, que hizo un poco de gestor con el fondo de Yacyretá, porque nosotros tenemos el fondo de Yacyretá dentro de la película. Tenemos fondos de otras entidades sin fines de lucro, tenemos fondos del Cabildo, pero creo que a nosotros nos tocó una buena época, todos nos conocemos y nos encontramos con gente muy amiga. El ministro Ticio Escobar, Jorge Garbet, gente que ya conocía del proyecto y nos fue, si bien perdimos mucho tiempo porque en cada una de estas organizaciones teníamos que presentar la carpeta, hacer mesa de entrada y toda esa burocracia que requieren este tipo de fondos, me parece súper saludable tener a alguien que nos pueda gestar todo eso y que pasemos un filtro para un proyecto, porque es el mismo, y pasamos 7, 8 verificaciones para llegar a ese fondo, ¿verdad? En los fondos privados sí está un poco esa desobediencia aún, porque no se cuenta con el incentivo fiscal, y realmente yo tengo que decir, cité FONDEC, cité Itaú, cité Yacyretá como Secretaría de Cultura, como Cabildo y demás, pero tengo que decir que nosotros estamos costeados por los productores. Realmente Maneglia Shembori y Richard Gareaga han puesto dinero en esta película y son fondos privados, son fondos de ellos. Nadie pagó el guión, no está pagado, nadie pagó toda la postproducción que se hizo acá para llevar a España. Entonces son realmente dura lo que dura todo este periodo, porque la productora ejecutiva tiene que trabajar afuera, no puede formarse, me encantaría formarme en producción ejecutiva, pero yo trabajo de otra cosa y le dedico el tiempo a la película, el tiempo que me sobra de mi trabajo y de mi familia, y Juan Carlos y Tana tienen que hacer comerciales para seguir en este camino de tener que pagar la cuenta del supermercado. Hoy yo me encuentro negociando cines, me encuentro negociando la parte más delicada, que es un poco la visualización de la película y el estreno, y voy a negociar con un canal de televisión que seguramente me va a pedir la película y le voy a tener que entregar la película por pantalla para que la gente sepa. Entonces es un poco un entregar y entregar y ceder lugares porque no tenemos apoyo fiscal, porque para ellos no es
O sea, si Telefuturo hoy nos apoya o cualquier otro tipo de medio nos apoya, va a ser exclusivamente porque van a pasar la película en algún momento y la van a poder vender. Entonces, realmente parte de que acá no hay un sistema, no tenemos un sistema que nos permita vivir de esto. Y le tengo acá a uno de nuestros actores, y los actores también hicieron parte de este fondo, porque lo que cobraron, no, algunos se reían. Yo tenía vergüenza de decirle cuánto les iba a pagar. Por suerte me tocó la experiencia, y cuento porque como productor nos pasan este tipo de cosas, ¿verdad? Nosotros teníamos que decirle al actor cuánto iba a cobrar y todo lo que se arriesgaba y todo lo que daba y entregaba su vida y no podía participar de nada y cedía todos sus derechos para toda la vida y le íbamos a pagar la suma de... Y me encontré con gente que realmente me dijo, no Vicky, no te preocupes, yo dono mi caché para la película, y por suerte habrá pensado que donó mucho dinero. Pero bueno, no, me tocó en algún caso no tener que decir cuánto pagábamos, porque realmente los actores, los extras, esa gente hizo 7 cajas, esa gente realmente es parte de los fondos, y la película termina y le vamos a pedir a la gente que se quede en la sala porque los nombres de todos los extras están, y la gente en España nos decía, ¿pueden acortar sus créditos al final? Le decíamos, no, porque todos pusieron plata, o sea, nadie le pagó ni siquiera, no sé, de taxi, porque todas las cosas eran de noche, peligrosa. Acá Jorge sabe que tuvimos ciertos problemitas, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, me parece fantástico, me parece que este sistema tiene que funcionar desde que nosotros podamos trabajar de esto, porque realmente es triste tener que decir que es parte de un huequito que nos hacemos para poder hacer esto, ¿verdad? Porque vivimos de otra cosa. Bueno, yo creo que un país como el Paraguay, que tiene el honor, la honorabilidad, mejor dicho, de figurar en primer lugar como el país más corrupto de la América Latina, y en ultimísimo lugar como país donde se cumplen algunas ciertas normas en lo político, en lo social y en lo cultural. Creo que tiene que tomar muy en serio este tema del audiovisual, y concretamente el cine. Yo hace 34 años que trabajo en el audiovisual, concretamente en la televisión, y desde entonces he sostenido siempre que el que trabaja en el medio de comunicación tiene que vivir de su trabajo. Y mientras nosotros en el Paraguay no industrialicemos nuestra cultura, concretamente el cine, vamos a seguir siendo así como estamos. Podemos hacer varios congresos, pero vamos a continuar así. Vamos a golpear varias veces Itaipú y Yacyretá, pero vamos a continuar así como estamos. A mí me parece que tengo una posición diferente tal vez de mucha gente, pero es lo que vengo sosteniendo desde hace muchos años. Yo creo que aquí perentoriamente hace falta una ley del cine, concretamente ley del cine. Un Instituto Nacional de Cinematográfica, un instituto cinematográfico que tenga que manejar el audiovisual en el Paraguay, el cine concretamente. El cine es nuestra identidad. No existe otra identidad mejor que el cine. Y este país que está perdiendo aceleradamente su identidad nacional, más rápidamente nosotros tenemos que organizar otro sistema de trabajar en el cine. O si no, vamos a seguir siendo aficionados y románticos, lo que ella está diciendo. Sus horas cansadas dedica al cine. Y otro está diciendo que el 80% del esfuerzo, el 80% de la energía se pierde en otras cosas y no en trabajar en el cine, no en dirigir, no en producir, no en actuar. A mí me parece que el actor, el director, el productor, el guionista tiene que vivir de su trabajo. Para eso hay que industrializar el audiovisual. Siempre he dicho que tenemos que industrializar así y envasar como el cornevis, como el palmito, y vender en el exterior. Ahí me decía en México un famoso director de cine que se llama Emilio Fernández, le llamaba el Indio, me decía, si México no hubiera existido, si nosotros no hubiéramos filmado aquí tantas películas sobre la Revolución Mexicana.
Y ustedes los paraguayos que tienen una historia tan inmensamente grande y tan rica, ¿por qué no pueden hacerlo? Y por una infinidad de situaciones que no podemos explicar todavía hasta ahora. Yo creo que tiene que involucrarse el Estado paraguayo y la empresa privada. No creo de ninguna manera que la empresa privada tenga que estar divorciada de la actividad del cine. ¿Por qué? Porque, y a mí me emocionó muchísimo cuando vi que financió la película Libertad unos argentinos que dicen que devuelve parte de lo que habían ganado acá en el Paraguay desde que ellos vinieron. Y acá hay empresas y hay familias que tienen 200 millones, 500 millones, hasta 5.000 millones de dólares. Por eso, que está como no tiene, que nunca jamás ha tenido ninguna sensibilidad hacia el cine, hacia el audiovisual ni hacia la cultura. Y a mí, pero eso es aparte, ¿verdad? Pero a mí me parece que las empresas vinculadas directamente al audiovisual tienen que aportar igual que el Estado paraguayo. De tal manera, Ray Armeles necesita, qué sé yo, $500.000 para hacer una película. Entonces el Instituto del Cine le da $500.000 para pagar sus actores, para pagar sus actrices, para pagar la locación, para pagar íntegramente todo y trabajar tranquilo. Sin que tenga que para eso estar golpeando una puerta que no tiene nada que ver con el cine, ni con el audiovisual, ni con la cultura. Además uno tiene que poner plata de su bolsillo para ir a comer por ahí. Así es nuestra, o sea que nosotros estamos todavía en una etapa muy primaria. Hay que reconocer eso, hay que ser honesto y sincero. Hay que reconocerse. Mira, y si ustedes me permiten una pequeña digresión, porque aquí algunos compañeros me dijeron, no, ¿cómo vamos a plantear el asunto de la incorporación de la cooperación de las empresas privadas? Porque nos van a poner la contra, porque nos van a decir que no, que en el Congreso esto, que en el Congreso así. Por supuesto que va a haber, pero no hay nada, todo se consigue con luchas, peleando, discutiendo, haciendo lobby, allá, eso es lo que hay que hacer. Y la digresión que quiero hacer, quiero poner un poco un ejemplo como lo que ocurre en el Paraguay con la soja blanca. Estamos en la misma situación. Acá yo, con mi trabajo de reportaje al país, he recorrido 1,5 millones de kilómetros del territorio paraguayo. 1 millón por territorio oriental y 500.000 kilómetros por el Chaco paraguayo. Conozco los 17 departamentos, 235 distritos, algunos con sus respectivas compañías, y le conozco al campesino, con su hambre, su miseria, su desesperanza, su dolor, su miserabilidad, y con algunas pequeñísimas expectativas de vida que prácticamente no la tienen. Bueno, que ahora en este momento muchos de ellos no tienen un pedazo de tierra para acabar su sepultura, en su propia tierra, en su propia patria. Bueno, la soja que se produce aquí en el Paraguay no paga creo que el 4%. Sin embargo, esa misma soja, los argentinos cobran 37% de impuestos. Creo que el Brasil más. No, y ellos ya están a plantear su escuela por imposición de mi brasileiro, porque amor, porque esto, no está imposición, ya está imposición en la congresista, la diputada, la senadora, pero vamos a plantear nuestros derechos. Lo que hacemos, el audiovisual en el Paraguay, tenemos derechos. Pero ¿por qué no utilizamos nuestros derechos? ¿Por cobardía? ¿Por qué? Eso es lo que yo me pregunto. A mí me parece que hay que tomar el toro por la asta y hay que tratar de conseguir esa ley del cine, esa ley de cinematografía, institutos cinematográficos, y que los fondos que el Estado paraguayo y que las empresas privadas provean a ese instituto tienen que servir para que nosotros podamos despegar. Además necesitamos mostrar otra imagen de nuestro país. Necesitamos otra imagen diferente, donde uno vaya, no enrostra en la cara que somos el país más corrupto, el país del narcotráfico, el país de Bueno, algo positivo tenemos que mostrar. No sé, creo que León Tolstoy es el que dijo, habla de tu aldea y te conocerá el mundo. Eso. Bueno, pero hablemos bien de nuestra aldea, no hablemos mal. Hasta ahora se habla mal y nosotros mismos nos encargamos. Entonces,
los paraguayos somos antiparaguayos en muchos aspectos y no asumimos el rol que nos corresponde. O sea que a mí me parece que tenemos que tener mucha fuerza, mucha voluntad y mucho coraje también para poder encarar esta situación tan totalmente negativa en que vivimos. Y si nosotros mismos no somos derrotistas, nosotros mismos somos pesimistas, nosotros mismos no nos animamos a enfrentar la situación, bueno, mojo yajata. Yo pienso que tenemos que de una vez por todas encarar seriamente, formalmente, la que se cree el Instituto Nacional de Cinematografía y que ese instituto tenga los fondos necesarios como para que podamos nosotros hacer una buena película. Eso pasó en todos los países del mundo. La Argentina, tenemos un ejemplo de la Argentina, tenemos un ejemplo del Brasil y lo que estaba diciendo el uruguayo, con distintos matices, pero existe en todas partes. Y nosotros, como le digo, somos el país más corrupto de la América Latina, figuramos en el ranking. Entonces, algo hay que hacer los paraguayos. Además, estamos nosotros en una tremenda desnacionalización. Ustedes saben que hay muchas radios en el interior de la República que solamente pasa música en inglés. Y los locutores hacen la traducción del inglés al español. Pero no pasa música paraguaya. Y hay muchas radios que inclusive pasa, solamente se habla en portugués. Entonces está nuestra identidad nacional. Entonces nos mienten, nos engañan y nosotros nos dejamos engañar. Bueno, y el cine tiene mucho que ver en este asunto, tiene que mostrar lo contrario. Por ejemplo, nos dicen nosotros, brasiguayos, hay pueblo brasiguayo, a ver. Acá son grandes inversores que vienen a explotar nuestra tierra y llevarse toda la plata que tenemos. En fin, hay una infinidad, podemos discutir sobre este tema mucho todavía, pero hasta acá nomás. Ahora me dicen que, por ejemplo, en la plaza ya aparentemente hay como 5.000 personas. Solo se convocó por el Facebook, por las redes sociales, ¿verdad? Para ir a escracharle a los parlamentarios que votaron por eso. Eso es un síntoma, pero fantástico, ¿verdad? Y así es como tiene que funcionar esto, porque en democracia funciona así, funcionan las cosas. Entonces yo creo que no hay que perder la esperanza, ni los sueños, ni las ganas. Sí, hay dificultades, bueno, pero hay que seguir presionando, hay que seguir y hay que, sí, claro, que conseguir el Instituto Nacional del Cine, yo estoy convencido de eso, es fundamental, ¿verdad? Pero hay que ir como dando pasos, mientras no se pueda ahora para mañana, bueno, ¿qué tenemos para ahora? Mientras tanto, busquemos alternativas, pero con la meta fija de conseguir eso, por supuesto que sí. Bueno, sí, Vicky. Para terminar, yo lo que sí les pido es llenar nuestras salas de cine, porque también es parte del fondo, ¿verdad? Cuando haya una película nacional. Porque nosotros estamos organizando ahora el estreno y me dicen mis directores, no, Vicky, pero tenemos que tener un preestreno con tantos invitados. Y le dije, no, ¿quién regala cuando hace algo? Va a regalar su entrada. ¡Que paguen! La gente no está acostumbrada a pagar y tenemos que estar acostumbrados a pagar nuestra entrada al cine como cualquiera, como cuando nos vamos a comprar, no sé, un vestido o lo que fuere. Nadie nos regala, tenemos que pagar la entrada al cine. Me peleo con Tania y Juan Carlos, que tienen tantos amigos, me dicen, no, pero todo no es caro. No es, no sé, no viene un cantante que sale, no sé, 1 millón, no. O sea... Yo al revés la pregunta, ¿por qué tiene que ser gratis? Porque estamos acostumbrados a que todos nos regalen. Entonces, yo ahora tenemos la negativa, después de la experiencia última, tenemos la negativa del parte de la sala de decir, señores, no hagamos avant premier abierta para 800 personas, porque si no, la gente quiere verle a la gente que se fue gratis a formar la fila. Quiere encontrarse con Juan Carlos Manegra, con Tana Shembori, con Richard Careaga, con toda la gente que está acá. Quiere encontrarse y resulta que ellos ya vieron toda la película antes que se estrene. Entonces no es justo. Bueno, queremos pedirle a Jorge que para hacer entrega del taller que realizó de Apompa, que fue con apoyo también del FONDEC, sobre justamente la obtención de fondos. No sin antes dar las gracias a nuestros panelistas y
a nuestra directora del audiovisual que quiere invitarnos una manzana. No, unas palabras. Gracias. Solamente 3 reflexiones al respecto, con respecto al tema de los fondos. La primera es si efectivamente el cine, nuestra entrada cuando pagamos tiene 3 impuestos de una. Un 16% va a puro impuesto, a la renta, al IVA y a la municipalidad. Entonces, ¿por qué no pensar a 4 manos desde los espacios públicos y desde la comunidad de profesionales y la sociedad civil, que si queremos más cine, que de pronto ese 16% que paga vaya directo y esté al cine, pero que vaya al fondo que ya hay, que es el FONDEC, porque uno de los artículos del FONDEC permite recibir fondos de empresas privadas. Entonces, ¿por qué un empresario que tiene su cine no puede ese 16% directo enviarlo, pero que pueda hacer una propuesta, si les parece bien, desde este Congreso, desde los profesionales? Hacemos la nota y pasamos la firmata mañana, sí, porque justamente ese fondo vaya, ese porcentaje de impuestos, porque luego si no, va al erario público y de ahí a que se vuelva a distribuir para que llegue un pedacito al FONDEC, se pierde un montón, por una parte. Entonces me parece importante que lo que pagamos revierta, pero que revierta directo y que revierta en algo que ya está funcionando. Y la otra cosa, cuando hablábamos de emoción, hay algo que en 7 cajas no lo cuentan y que a mí eso sí que me emocionó, que cuando se preseleccionó de los 72 países, de los no sé cuántos mil proyectos, nuestra peli paraguaya fue sin subtítulos, era guaraní y castellano, pero no por espléndidos de decir acá lo nuestro, sino porque no teníamos nomás cómo subtitular, no era ni siquiera por una decisión estética, y emocionó tanto que sin entender, pero sintiendo, se seleccionó, después ganó titulada, pero es que, maldito, pero es que quiere decir, y esa es como una pequeña metáfora, de que realmente nuestras historias importan y son muchísimo más universales de los que pensamos. Ese mercado puede ser cualquier mercado latinoamericano o de cualquier otra parte, así que no nos achiquemos. Ese es un ejemplo de se puede, y si se puede, hagamos los fondos para que desde el FONDEC puedan tener, no los fondos que hoy, sino que puedan tener más.